Live from Panama City, Panama. Este es el episodio 4 del podcast Top Inmobiliario con Alex Garrido. y su servidor Yusuf Hassan. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Alex? Hoy vamos a estar hablando sobre la película de terror. ¿Cuál película de Los terror? cuentos de la cripta que pasan en los PHs. Está interesante. Cuento de la cripta en los PH, en los edificios, propiedad horizontal, porque muchas personas piensan que qué chévere, me mudo a un edificio y no saben que en un edificio todo lo que hacen los vecinos impacta, a diferencia de cuando uno tiene una casa propia, que es tu casa, y lo más que te puede pasar son vecinos molestos, pero cuando estás en un apartamento, un edificio, tienes muchas personas conviviendo y una pequeña situación puede formarse en una situación luego mucho más grande, e incluso en Panamá, no sé si en otros países, pero en Panamá hay cualquier cantidad de historia de terror en edificios, incluido demandas, muchos edificios donde hay casos de demandas a juntas directivas, propietarios, en fin, una verdadera pelea de perros y gatos. Entonces vamos a ir conversando de una manera bastante jocosa, aunque no las situaciones no son tan jocosas para los que las viven, sobre temas que hemos visto realmente aquí en Panamá. Y bueno, empecemos por el famoso caso de los propietarios que se ponen a taladrar y hacer trabajos luego de horas laborales. ¿Has escuchado esos casos, Alex? Bueno, a ver, eso yo creo que también es una película de terror que se puede considerar en todos los barrios de Panamá. Porque, Correcto. no sé, yo vivo en Betania, en Dorado. Y eso también parece que yo estoy al lado de una construcción todo el tiempo. Todo el día a una constructora. Ahora, claro, con los vecinos puedes conversar un poquito más, tratar de llegar a algún tipo de consenso de repente con las horas. Por ejemplo, mi esposa que graba también, tiene sus sesiones live y ese tipo de cosas. Es una constante negociación de ella con el vecino de, hey, dame chance para las llamadas, a esta hora, ayúdame. Increíble. Y ahora la pandemia pasó más. Pero bueno, por lo menos este vecino es buena gente, ¿no? Qué bueno. En teoría, Te salvaste. Sí, pero el tipo desde las 5 de la mañana está trabajando, ¿no? Pero ¿qué tanto trabajas? Estás montando un laboratorio. Sí, no. Me acuerdo me Eso- llama la atención, me recuerda el episodio de Breaking Bad cuando estaban haciendo ese famoso laboratorio El gigante. subterráneo dentro de debajo de la lavandería, que siempre había ruido. Y es cierto, antes uno no lo sentía mucho porque la pareja, tanto el esposo como la esposa, estaban en las oficinas y solamente se sentía ese ruido. A veces aquellos apartamentos donde tenían una muchacha, una doméstica, personal de limpieza, la gente llegaba a la casa y no se daba cuenta, un vecino pedía permiso, iba a vacaciones, aprovechaba para hacer su trabajo y nadie se daba cuenta. Pero en la pandemia, como no se podía salir y había que igual hacer trabajos en las casas, porque de hecho eso da para otro podcast, como las parejas pasaban mucho más tiempo en la casa, se daña más todo, que esto no me gusta este apartamento, no me gusta lo otro, cámbiame esto, cámbiame lo otro. Entonces empezó a existir mucha más demanda de arreglos y reparaciones. Entonces tienes personas que no entienden que ya a las 5 de la tarde tienes que suspender, o que un sábado después del mediodía no está permitido en un edificio, y se ponen a taladrar porque ellos dirán, es que acabo de llegar a la oficina, estaba trabajando todo el día y es el momento que tengo para poner el mueble del baño, para colocar el mueble en el cuarto, para colocar el televisor, o sea, cualquier excusa. Y entonces empiezas a escuchar el taladro de forma intermitente, o sea, nadie sabe en qué piso es, y hay veces que te toca ir o llama a la administradora. Si tienes la suerte que el administrador o la administradora vive en tu edificio, posiblemente esa persona empiece a llamar y ponga orden. Pero si el administrador o la administradora no vive ahí, no está en tu edificio o es una empresa, te toca a ti mismo solventar y tienes que ir recorriendo para ver dónde encuentras el ruido.
Y si el vecino no hace caso, toca llamar a la policía, Sí. a un patrulla, para que venga y posiblemente luego te citen para que vayas a dar tu descargo de responsabilidad de por qué estás haciendo eso cuando está prohibido. Pero es un tema bastante incómodo. Sí, no es tan fácil. Igual es incómodo, ¿no? Yo creo que es un tema también como cultural que quizás poco a poco podemos ir cambiando. Pero sí, o sea, por ejemplo, el vecino de nosotros, muy buena gente, pero el señor ya anciano, ¿no? Entonces, claro, hizo un elevador, está haciendo como arreglos en su casa para que pueda él estar allí, ¿no? Porque es una casa alta. Y los vecinos del otro lado están tratando de vender casas. Mis dos vecinos al lado mío están tratando de vender sus casas. Entonces están haciendo reparaciones para poder venderlas, ¿no? O sea, rehabilitar para poder vender. Entonces, claro, también tienen bulla de esos dos lados, ¿no? A mí me pasó, donde el edificio donde yo vivo, había un vecino que él no le importaba nada, pues él a las 6, 7 de la noche él iba a empezar a taladrar, a martillar. Y entonces, afortunadamente, la junta directiva y la administradora vive en el edificio, así que tú le escribes y automáticamente empieza a mandar correos o empieza a mandar WhatsApp a todo el mundo y se calma la cosa porque está ahí y también se va a afectar. Entonces, cuando tienes al administrador que vive en tu edificio, por lo menos pone orden. Exacto. Porque si no, te toca a ti ir y llamar a la policía. Y hay vecinos que incluso se han puesto brutos, que de todos modos están haciendo ruido y tú le llamas la atención y los tipos dicen, no, eso no es el martillo, eso no es el taladro, esa es la licuadora. Son tan así que dicen, no, es que estoy haciendo un batido y eso que tú estás escuchando es un batido, es la licuadora. O sea, hay de todo, porque muchas veces la persona tiene que terminar un trabajo como sea en cierta fecha y no les alcanzó, se atrasó, la persona llegó tarde a trabajar, entonces se te extendió el tiempo y no has terminado. Y bueno, hay que saber entender también que hay situaciones que a veces se escapa el control, el trabajador llegó un poquito tarde, llegó media hora después, el tipo del trabajo tenía que terminar a las 5, como llegó media hora después, ahora son las 5:30, todavía está taladrando, pero hay que buscar un equilibrio. El problema es cuando no se respetan los derechos de los demás, cuando alguien lo hace de mala voluntad para fregar a los demás vecinos. Sí, bueno, mira, nos tocó un señor del Pacific Hills. Uh-huh. Que estaba haciendo un trabajo normal, no pasa nada, pero ya eran como las 5:30, 6 de la tarde por ahí, y seguía, no, y era sábado para acabar, era en la tarde del sábado y el tipo estaba taladrando, que no sé si tenían permiso o no, eso no es relevante a la conversación de hoy, pero estaba taladrando, nosotros salimos y dijimos, oye, hombre, es sábado. No creo que puedas estar taladrando a esta hora. Por supuesto. Y básicamente fue como si lo hubieran insultado. Algunos se ponen así violentos. Y entonces, claro, mi esposa primero salió y básicamente la mandaron a volar. Tuve que venir yo ya con otra actitud de repente, como un poquito más fuerte, para que él entendiese que, hey, primero no puede estar hablándole así a las mujeres en general. Es terrible. Y segundo, que, hombre, ¿qué estás haciendo taladrando a las 5 de la tarde? Oye. Sí. Entonces, sí. A veces los mismos PH o los trabajadores del PH parecieran como soldados de la compañía o algo así, como que se ponen unos planes como, no. Sí, taladrar, martillar, ¿no? De todo, ¿no? Sí. De todo. Y hay veces, y el ruido más molesto es cuando empiezan a cambiar las baldosas, porque ahí sí casi que te tumban la pared, que eso es terrible cuando alguien viene a cambiarte las baldosas porque todo el mundo quiere remodelar los baños, y es natural que lo haga en horario laboral. El tema es con el asunto de la pandemia, a la gente le tocaba estar en el apartamento trabajando y tú tenías reuniones y ese ruido se filtra. En el caso a mi esposa le pasó que ella tenía una reunión de junta y el vecino ese día había anunciado, él había anunciado que iba a hacer trabajo. Justo, ahora que lo mencionas, justo nos pasó aquí. Sí. Después de la pandemia. Ajá. Arriba. Tup. Fue como, no sé si... Sí, pero si lo anuncia no pasa nada. O sea, hay que anunciar, por lo menos
notificar que en el apartamento X se va a estar haciendo trabajo en un horario de 8 de la mañana a 12, ya tú sabes. Entonces, si tú lo anuncias por lo menos, y tú ya tienes una reunión con tu jefe o tienes una reunión con personas fuera de Panamá, de tu empresa, estás trabajando en una transnacional y tú no quieres hacer ruido, bueno, te toca irte a un coworking, te toca irte a tu carro, porque ya tú sabes, por lo menos que a las 10 de la mañana va a empezar el ruido. O sea, si tú lo anuncias, por lo menos te puedes preparar. El asunto es cuando no lo anuncias y tú estás en medio de una reunión y está el ruido en el fondo y es sumamente incómodo. Y hay ruidos ensordecedores. Por ejemplo, cambiar baldosas, eso es terrible, es como si estuvieran tumbando el edificio. Sí, suena fuerte. Pasemos a otro caso, por ejemplo, los laboratorios en los apartamentos. ¿Has escuchado esa demencia, Alex? Sí, he escuchado y creo que todavía hace poco, creo que se dio un caso de esto, que bueno, no solamente laboratorios, a veces tienen pequeñas plantaciones ahí. Sí, dentro. plantaciones. Ese es un caso de Breaking Bad, pero Breaking Bad en los edificios, ¿no? Breaking Bad, Bob Marley style. Sí, fíjate, aquí en Panamá ha ocurrido, hace un par de años, los vecinos se quejaron de unos inquilinos y cuando llegó la policía, pues encontraron todo un laboratorio clandestino de esta sustancia alucinógena y ocurre bastante. El asunto es, ¿qué pasa en esa historia de terror si es un apartamento alquilado con el dueño del apartamento? Porque posiblemente la policía te dice, bueno, no puedes usar el apartamento, y si tú tienes que, si el apartamento, por ejemplo, no es tuyo, sino que tú lo tienes alquilado, pero tú le tienes que pagar al banco porque ese apartamento es con hipoteca y la policía decide clausurarte el apartamento para hacer investigaciones porque encontraron algo sospechoso, te puedes quedar 1, 2, 3 meses tu apartamento sin alquilar y cómo tú recibes el dinero. Y esas historias de terror muchas veces es complicado poder identificarla porque, por ejemplo, aquellos que alquilan apartamento, te llega una persona posiblemente que tiene un buen perfil, le hace el due diligence, tú no vas a sospechar que esa persona va a agarrar tu apartamento para montarse un laboratorio ahí. El asunto es que a la final ese tipo de situaciones es una historia de la cripta porque te puede afectar a ti, porque tu apartamento posiblemente no lo vas a poder utilizar, no lo vas a poder arrendar. Lo mejor que puede pasar es que la policía diga, bueno, ya las personas las detuvimos o no pasó nada. El peor escenario es que tu apartamento no lo puedas usar, no lo puedas arrendar porque la policía dice que va a investigar algo en ese apartamento. Esto sí es complicadísimo. Cuando tienes deudas que pagar, ¿no? Totalmente. Otro caso de historias de terror que hemos visto también, cuando meten varias personas a apartamentos, cuando ingresan varias personas a apartamentos. En Panamá es bastante común a raíz de el famoso crisol de razas y la gran cantidad de personas extranjeras que entraron a Panamá, de que alquilaban un apartamento y luego le hacían divisiones de gypsum y cada ciertos metros había una recámara y un apartamento que en teoría no se puede, no se debe subarrendar. Sí. Había hasta 10, 15, 20 personas viviendo. Y al principio nadie se da cuenta porque tú haces un contrato con Alex y tú dices, Alex es una persona que tiene todos sus papeles en regla, tiene un buen trabajo, tiene un buen salario. El error muchas veces pasa, Alex, que el arrendador no hace uso del derecho que él tiene de poder inspeccionar el apartamento. Porque las cláusulas de los contratos de arrendamiento sí permiten al arrendador hacer una inspección a su apartamento alquilado, pero si la persona nunca va o en ese edificio nadie dice nada, porque cuando ven acá en un edificio te das cuenta cuando empieza a entrar gente extraña, por lo menos el conserje, el guardia dice, oye, en ese apartamento entra y sale gente a toda hora, ya esa es una señal de alarma. Sí, cuando alguien se muda, el conserje o el personal de administración sabe que un apartamento se mudó X persona y tú tienes que notificar que al apartamento 10B se están mudando Juan, María y su hijo, no puede ser que luego el día de mañana ese apartamento empiecen a salir Pedrito, empieza a salir Perencejo, Menganito, cualquier cantidad de gente. Pero ¿en qué momento esa gente entró a ese apartamento? En la oscuridad de la noche, armar pequeños espacios
Y eso te daña la propiedad y aparte que puede traerte problemas, Alex. Sí, sí, totalmente. El, el problema mayor viene siendo para el propietario, que esto ya ni siquiera es una historia de terror solamente de PH, sino una historia complicada para arrendatarios, ¿no? Para arrendadores, disculpa. Es cuando eres arrendador y tienes este tipo de arrendatarios, se te complica la vida brutal. Yo te puedo decir, por ejemplo, en la casa donde yo vivo actualmente, se le arrendó en algún momento a unas personas que hicieron, se supone que iban a vivir allí, y lo que hicieron fue prácticamente un hostal. ¡Wow! Un hostal. Sí, o sea, agarraron la casa, como es una casa con espacio, ajá, grande, la dividieron a punta de pared de Gibson, eso es lo que hacen, sí, te dañan la propiedad. Es un desastre. Sí, te daña la propiedad. Es un desastre. Hemos estado ahí por lo menos 4 años ya y aún se nota el desastre. Hay cosas que ya ni se pueden arreglar. O sea, porque supongo que tuberías de agua por todos lados, baños inventados, se inventan baños, se inventan conexiones de gas. Tuvimos que tumbar los baños y tapar esos conductos de agua, quitar toda la parte eléctrica, volver a hacerlo. O sea, básicamente nos costó muchísimo dejarlo como estaba antes para poder entonces hacer lo que uno quiere, ¿no? Sí, conozco casos, por ejemplo, aquí en Panamá, en Vía Argentina, ocurría mucho en Vía Argentina. Hay cierta calle en Vía Argentina, cerca de unos hoteles muy famosos, en donde a cada rato se hacía enredar de la policía porque había agarrado un edificio que a la final vivía era casi un hotel, o sea, y lo curioso es que esa calle enfrente tenía hoteles, por la gente no vivía en los hoteles, la gente vivía en ese edificio. Y en una ocasión llegó la policía y de hecho encontraron hasta trata de personas. O sea, es bien delicado ese asunto, y sobre todo para el dueño del apartamento o el dueño del edificio, que su apartamento se convierta, no vamos a decir la palabra, pero un sitio de mala muerte, ¿no? Sí, estos PH son bien jodidos, bien jodidos. O sea, hay distintos obviamente y yo creo que hay muchos casos de PHs que también los vecinos se llevan muy bien y que cumplen las normas, pagan a tiempo, pero hay que considerar especialmente si es un edificio con muchísimas personas. Ponte un terramar, esas cosas, no sé cuánta gente vive ahí, pero vive un montón de gente. Casi multifamiliar, la verdad que no le gusta a la gente escuchar. Sí, y no por hablar mal de terramar específicamente, sino que sé por un hecho de que hay muchísima gente viviendo ahí. Y claro, se complica el tema, ¿no? Claro, salida, entrada de gente, visitas, me acuerdo que basura si te quedabas que tiran por ahí. 10 minutos más tarde te ponían un sticker en la puerta, o sea, era jodido el tema, ¿no? Y te quieren cobrar $100 de multa. Entonces, no sé, a veces las multas están ahí porque estás tratando de evitar algo. Claro. Pero al mismo tiempo siento que es un poco más sobre educar. Pero por ejemplo, los edificios antiguos, por así decirlo, los edificios que no tienen un guardia de seguridad, porque bueno, en ese edificio no hay una caseta, son edificios antiguos aquí en Panamá donde no hay caseta y tú no puedes tener a alguien de guardia ni nada por el estilo. Se puede entender que un apartamento de la noche a la mañana aparezcan 6 o 7 personas que se metieron en la oscuridad en la noche. Pero edificios donde hay cámaras, donde hay un conserje, donde tú tienes que dar identificación, que ocurren ese tipo de cosas, también es cierta falla de controles, porque tú deberías también poder ver quién entra, quién sale, y ellos, los conserjes se dan cuenta. Hay edificios donde los habitadores se dan cuenta. Acá si entras en la noche, ¿verdad? Sí. Y sales en la noche al día siguiente. Y sales en la mañana, son 2 personas diferentes. Claro. Son 2 turnos distintos. Tiene que ser más, tiene que ser mucha viveza o malicia. Hombre, ellos se dan cuenta eventualmente. Sí, se dan cuenta. Sí, los conserjes se dan cuenta. Los seguridad se dan cuenta. Claro, especialmente en edificios así como te digo, el Terramar, que estoy clarito cómo funcionaba. Esos señores tienen videos por todos lados. Entonces ellos saben qué está pasando, siempre. Nosotros aquí también somos asesores inmobiliarios. Correcto. Te damos pautas, obviamente asesoría para tus modelos de negocio inmobiliarios, si quieres emprender. Etcétera. Nosotros agarramos muchas personas que compran un apartamento o lo están tratando de comprar con cuotas
y también es un tema, ¿no? Porque, o sea, tienes que pagar la cuota del banco, Correcto. no puedes estar dejando eso sin pagar. Entonces después no puedes alquilar porque te destruyeron el apartamento, quedas tú endeudado con el banco correcto, y muy se forma delicado. un problema bien complicado de salir. Digamos que los que nos escuchan con la línea de pensamiento de que quieren hacer, Ajá, una para quieren mudarse a apartamento. quieren mudarse, piensen Hay que hacer mucho due en las diligence. cuotas, Sí. mucho Hay en que quién hacer vive due allí. diligence. Eso es lo que la gente no hace. Por Sí, ejemplo, tienen que hacerlo. yo lo hice cuando yo me mudé al apartamento. O sea, la gente que sabe, cuando se muda a un apartamento, el que sabe todos los bochinches, los chismes es el conserje. Sí. Entonces uno siempre, oye, ¿quién vive aquí? ¿Cómo está este apartamento? Digo, no está este de más edificio? decirle, Sí. cuando salgas del trabajo te invito a una comida y vamos a hablar del Para que, apartamento. porque puede ser que No es ilegal. puede ser que un Hablamos edificio un se ve poquito muy como bonito este por tema. fuera y resulta que ahí viven puras personas problemáticas. Y eso es lo último que tú quieres, que un edificio, todos sus condóminos sean problemáticos. Hablando de esa situación, otro tema que se fomentó en la pandemia, las personas que salgan a las mascotas, los perros, para hacer sus necesidades en las áreas comunes, en las azoteas. Espérate. Y espérate un puntito antes Ajá, también. ajá. O sea, los oyentes, digamos que se pueden dividir en varios Sí. personas, ¿no? Personajes, digamos. Entonces, para los que nos escuchan con el tema de que quieren comprar en PH, siempre tienen que considerar estas cosas. Sí, es Es importantísimo. muy, muy importante Sí. saber. Por ejemplo, estamos leyendo justo antes de empezar Ajá. la grabación, estamos leyendo un comentario de una chica en Instagram que decía Sí, que un apartamento donde dejaron cambiáramos un gas. todo a luz eléctrica, Sí, correcto. como si la luz Sí, eléctrica fuera sí, en Panamá la luz posible está pagarla. costosa y es un caso de una persona que dejó una barbacoa a gas encendida y llamaron a los bomberos y se formó tuvo que desalojar el edificio por un propietario que dejó una barbacoa encendida y se fue. Se lo olvidó, no cerró la llave y se fue a hacer su diligencia, pues. Y entonces estamos viendo los comentarios en el periódico y una muchacha dice, entonces cambien todo a eléctrico. Antes de comentar, antes de mudarte, antes de cualquier cosa en la vida, hay que hacer un due diligence, hay que investigar. Sí, hay que investigar. Hay edificios, Hay que Alex. saber lo que se dice porque la gente te hace caso. Aquí Ajá, que quiero dime. dejar claro a los oyentes. Ajá. Yo creo que es bien importante en estos tiempos entender que el poder de las redes sociales se utiliza como un análisis de mercado prácticamente de parte de los promotores, de parte de los desarrolladores, porque piensan que esas son, digamos que las formas que la población quiere o pretende que es la solución a los problemas que ellos mismos tienen. Y cuando te das cuenta, te metieron la yuca porque estás pidiendo electricidad para todo el mundo. ¿Qué te pasa? fuerte. O sea, piensen antes de comentar. El gas no es ahora el demonio. Es correcto. Siempre ha existido el tema de sí, gas. no existe el tema de gas. Que ahora la gente no sepa conectar la bendita tubería de gas, eso es Sí, pendejada de los bomberos y sí. de varias cosas que hay Sí, que ese ver es otro ahí en la temita, administración. Sí. Entonces tengan cuidado con lo que Sí, dicen porque tienen eso poder. Para los que van a emprender, Ajá. que es muy similar el análisis, solamente que el criterio es un poco diferente, pero el análisis es similar, el due diligence, a quien va a comprar para vivir Correcto. o quien va a alquilar para vivir en un PH. Si vas a ser emprendedor inmobiliario, pues también podrías alquilar para subarrendar, que es legal, siempre y cuando haya el acuerdo para esto. Y por el otro lado también existe la posibilidad de que compres como, entre comillas, inversión para alquilarlo. Claro, O para, no sé, en 10 años lo vendo, Ok. después de 10 años alquilar. claro. Entonces, las mismas consideraciones, el mismo análisis, quiénes viven ahí, van a hacerme la vida imposible, cuánto cuesta esta cuota, cuánto se supone que son las multas, o sea, entérate bien Correcto. de la norma, Sí. porque después dices, uy, ¿cómo así que $500 porque no pagué la... Hay Uno PH puede- con multas violentas. Uno puede pedir, antes de mudarse a un edificio, uno puede pedir reglamento de copropiedad, ¿no? Bueno, yo te voy a decir algo, tienes que pedirlo. Tienes que pedirlo, ¿no? O sea, Y el edificio debe estar muy hasta registrado, tonto debe que no tener lo registro hagas. público registrado. Hablando del tema de los perros también, hay edificios donde el reglamento te dice
que los perros tienen que tener este tamaño, o no se permite esto, no se permite lo otro. Entonces no vaya a ser que después te mudas con tu perro y el día que te estás mudando, la administradora dice, espera, pero ese perro no puede entrar. No, porque usted es un pastor alemán, no, usted mata a un pastor alemán, el reglamento dice que eso está prohibido. Claro. Usted puede tener un chihuahua. Espérate, ¿y ahora qué hago? No, yo no sé usted qué va a hacer, porque aquí no se puede mudar, pues usted está en contra del reglamento. Entonces, si uno no lee eso y no se entera, te da tu sorpresa. Por eso que yo le digo a la gente, o sea, hay varias cosas que tú puedes hacer, pero la primera es, tú puedes individualmente pedir tu pH, o sea, el tema de la normativa. El reglamento, sí. Porque es a donde te estás mudando. Tú claro, estás básicamente aceptando claro, al momento de comprar lo que sea que está puesto allí en ese momento. Es correcto. Segundo, puedes preguntarle a tu corredor inmobiliario. Si es un corredor inmobiliario informado, debería saber qué es lo que dice ese pH. Es correcto, así es. Si no sabe, probablemente no sea el corredor más astuto que vayas a encontrar. Tercera opción también es que siempre estamos nosotros acá, que somos consultores inmobiliarios. Correcto. Y nosotros sí podemos hacer ese trabajo. Mira, o sea, Panamá es tan pequeño y uno debe investigar los edificios, por lo menos hacer una búsqueda en internet. Por ejemplo, hay edificios en Panamá donde ya ha habido fuga de gas, hay edificios donde no se puede usar gas, donde todo es eléctrico porque las tuberías se dañaron, qué sé yo. Entonces tú por lo menos haz una búsqueda en internet si ese edificio que tú te vas a mudar a tener alguna situación. Porque, por ejemplo, pH, sendero bonito. Ok, el edificio se ve muy bonito, el apartamento está hermoso, la vista espectacular, bien amoblado, el dueño lo va a vender, perfecto. Y te metes a internet y resulta que en ese edificio ocurrió un incidente, que en ese edificio hubo una explosión de gas y tú no sabías, el sistema de gas no funciona ahí tienes que usar estufa eléctrica, como hay un edificio aquí en Panamá donde solamente se usa electricidad porque ya clausuraron el sistema de gas. Uf. Entonces después que te mudas, ¿cómo vas a sacar el dinero para pagar esa cuenta de que ahí no se puede usar gas? Ese es un tema muy delicado. Y regresando también al tema nuevamente de las mascotas, sí, hay edificios aquí en Panamá que en la pandemia la gente sacaba a los perritos a hacer sus necesidades, a orinar en las áreas sociales, en la azotea, y pues ustedes entenderán que eso corroe, es ácido, y eso se mete por las losas y terminó afectando, aparte del mal olor que se fue creando en ciertas áreas del edificio. Entonces también es muy importante porque sí sabemos que hoy en día todo el mundo quiere tener un edificio tipo pet friendly, pero todo tiene su límite. Tuve una reunión de junta directiva, una reunión de propietarios, donde incluso se estaba votando para eso y no todo el mundo estaba de acuerdo de hacer un área pet friendly, pero sí hay que tener cuidado con eso. Pasar fue a visitar un familiar, un edificio ahí por el Carmen, y el edificio, la entrada es bien pequeña, el apartamento están casi pegados, y entonces tienes un vecino que tiene 3 perros, y no 3 perritos, tiene 3 perros gigantes. Entonces posiblemente enfrente tú te vas a mudar con una niña pequeña y tú lo que no quieres es un perro que vaya a causar un accidente, vaya a morderla o se ponga violento. Entonces también tienes que ver qué clase de perro tiene el vecino. Y yo lo siento mucho, los que son amantes animales, no tenemos nada en contra de los perros, pero sí tienes que investigar eso, porque si tienes una niña pequeña, 3 años, ha habido casos de personas que la han mordido los Rottweiler aquí en Panamá. Tienes que tener en cuenta, si te vas a mudar a un apartamento donde tu vecino tiene 2 Rottweiler y el vecino los deja por ahí libres, ven acá, es delicado, es peligroso ese tema, ¿no? Todo eso tiene que considerarlo. Pero bueno, es un tema también de educación. Sí. Vamos contra el tiempo. Uno de los temas más candentes también en muchos edificios es la parte de la administración. Cuando hay administraciones que... ¿Cómo se dice esa palabrita en términos eufemísticos? Especulado. Es la palabra que usa eufemística, cuando se vuelan los dineros. Especulado es contra el Estado. Es contra el Estado. Cuando es contra el dinero de los... Es un robo. Es un robo común y silvestre. No hay eufemismo que valga. Sí, hay administraciones en edificios en donde las personas pagaban todos los meses su cuota de mantenimiento y un día de la nada resulta que la administración, la persona que ejercía de administradora, se voló el dinero, se fue del país, desapareció,
no está más. Entonces, si bien es cierto, el administrador le reporta a la junta directiva, al presidente de la junta directiva, y tiene que haber el debido seguimiento, tiene que haber las reuniones, tiene que saber cómo está el dinero depositante que se está usando, nada impide, si no hay controles, si no se maneja una cuenta bancaria, donde está el tesorero, donde haya firma y demás, cuando se manejan las cosas así muy a la ligera, con dinero, ha habido situaciones, igual como ocurre en los colegios también, en mi época pasaba, sesiones de padres de familia que se llevaban la plata de los estudiantes, o sea, ese tema de robo es naturaleza humana, lamentablemente. En el edificio también ocurrió caso que el dinero pues se evapora, alguien agarra el dinero y se va. Y si es una administración que no está en el edificio y que está en una oficina y tienes que mover cielo y tierra para que te contesten, entonces es muy importante también conocer las finanzas del edificio. Te vas a mudar a un edificio, tienes que saber si en ese edificio no hay una demanda, porque no va a ser que el día de mañana en un edificio de 40 pisos, 20 pisos, 15 pisos se dañe el elevador y resulta que no hay dinero para pagar la reparación del elevador. Entonces puede ser que se dañe el elevador. Es que no hay dinero para repararlo. ¿Cómo? No, el dinero se fumó. Se lo gastaron en lo que no era. Porque a veces también hay administradores que se gastan en cosas superfluas o ponen un sistema muy superfluo. Vamos a hacer una remodelación del lobby, te gastaste el dinero y después cuando necesitas un dinero por emergencia no hay. Para lo que importa a veces. Para lo que importa a veces no hay. Es que se dañó el tanque de agua. De malos. Y entonces, ¿cuánto es el gasto? Tanto. No tenemos dinero. ¿Por qué? Es que nos gastamos el dinero en remodelar el lobby. Coño, ven acá. ¿Era más importante tener un fondo porque si se dañaba el tanque de agua o era más importante el lobby? Entonces, son temas que hay que averiguar y también a todas las personas que se muden a edificio, averigüe quién es el administrador, si es una persona particular, si vive en el edificio. Nuevamente también se resume a los residentes. Correcto, también. Pero yo conozco edificios, Alex, yo conozco edificios aquí en Panamá, donde un edificio de 10 pisos, la mayoría de los residentes, los dueños, no están en el país. Tienen su hacen lo que quieren. O sea, el administrador hace lo que quiera porque los dueños, por ejemplo, está el apartamento, todos los apartamentos están fuera de Panamá. Tienen el apartamento alquilado. Los dueños ni les importa. Ellos solamente alquilan el que sea. Ni siquiera le importa. No le hacen ni due diligence al arrendatario. Entonces, alquilan un arrendatario que viene a formar problemas con lo que son propietarios. Un edificio de 20 apartamentos, donde solamente 8 son dueños que están viviendo en Panamá. El resto vive fuera de Panamá y alquila los apartamentos. Entonces, ellos no les hacen nada. Si se va el agua, si el edificio tiene un problema de electricidad, si hay un corto, a ellos nada les importa porque ellos no viven ahí. Entonces, un factor preponderante cuando uno va a mudarse, y lo digo yo que toda mi vida he vivido en edificio, bueno, un tiempo estuve en casa, pero la mayoría del tiempo he estado en edificio, averiguar realmente cuántos dueños de edificios viven en ese edificio, dueños de apartamentos viven en ese edificio, porque si dice que el apartamento, no, este apartamento es de un ruso, este apartamento es un ucraniano, este apartamento es un americano, estos 2 pisos, todos son extranjeros, posiblemente tú seas el único panameño ahí que va a velar y vas a quejarte y los demás no te van a apoyar. Cuando se daña la presión del agua, los arrendatarios van a empezar a llamar a los dueños del apartamento y ellos, ¿qué le importa? Yo no sé, habla con la administradora. ¿Te quieres ir? No importa, vete, pues yo busco otro para que me arrende mi apartamento. Ellos no les hace. El que va a sufrir es tú, porque vas a ser el único panameño ahí viviendo, el resto todos son alquilados, tú eres el único dueño de apartamento. Entonces es muy importante eso, conocer si viven ahí, si las personas son personas honradas, si son personas que se preocupan, están siempre preocupadas por el aseo del edificio, porque el peor de los casos es que tú seas el único ahí y una golondrina no hace verano, un edificio donde todo anda manga por hombro. Bien, con eso finalizamos este podcast de Historia de la Cripta en apartamentos en edificios de propiedad horizontal. De parte de Alex Garrido y este servidor, nos despedimos y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.